Rechazan las demandas de recusación presentadas por Rafael Correa y Vinicio Alvarado y se ratifica a la jueza Daniela Camacho al frente del caso Sobornos 2012-2016. Consejo de la Judicatura notificó los resultados de la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 12 magistrados superaron el puntaje mínimo. CONAIE instaló el Parlamento de los Pueblos para debatir un modelo económico para el país tras derogatoria del decreto 883. Conmoción en Guápulo tras la sentencia de 9 años de cárcel para párroco que abusó sexualmente de una niña de 10 años. En lo internacional, más de 1 millón de personas participaron de la marcha más grande de Chile en rechazo al gobierno de Sebastián Piñera. Además, Argentina y Uruguay acudirán a las urnas para elegir nuevo presidente este domingo. Viernes 25 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. En la Corte Nacional de Justicia se negaron 2 demandas de recusación, por lo que la jueza Daniela Camacho no será separada del juicio en el caso Sobornos 2012-2016, en donde es investigado el expresidente Rafael Correa y varios de sus ex colaboradores. Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, tiene luz verde para seguir al frente del proceso legal. Sobornos 2012-2016. Esto una vez que se negaron las recusaciones presentadas en su contra, con las que se pretendían alejarla de la causa, aparentemente por no existir imparcialidad. La primera recusación fue presentada por Vinicio Alvarado. Su defensa técnica cuestionó la decisión del juez Marco Rodríguez. Que resulta evidente que habiendo sido la doctora Daniela Camacho quien dictó la orden de prisión, la orden de detención con fines investigativos de mi cliente, posteriormente declarada inconstitucional por ser ilegal y arbitraria, vicia su imparcialidad en relación con el procesado. Sin embargo, evidentemente somos respetuosos de la decisión jurisdiccional y acudiremos a someternos al conocimiento de la doctora Daniela Camacho para la continuación de la audiencia. El otro recurso legal lo presentó el expresidente Rafael Correa. Ahí, el conjuez Wilman Terán se refirió a la ausencia de elementos para haber solicitado la recusación, especificando que el mismo juez está facultado en el mismo caso para actuar en la instrucción fiscal. En la fase intermedia, ya audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, lo que no significa que pueda existir algún interés personal. Gina Gómez de la Torre, abogada de Camacho, confirmó que la intención sería dilatar el proceso. Se evidencia un ánimo de que no continúe la cuestión. Entonces, esto sí tiene una sanción, pero eso la tendrá que establecer otro tipo de autoridades. Situación que tenía que haber decidido por el juez y que obviamente, como ustedes escucharon, se reguló sin costas y honorarios, es decir, que el señor juez no ha advertido que nuestro ejercicio haya sido de mala fe. La jueza Camacho tiene en carpeta la notificación para reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, donde se conocerá quiénes serán llamados a juicio. Por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Son investigados Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Walter Solís, Pamela Martínez y Laura Terán, entre otros. En total suman 24. Informó Héctor Romero. El Consejo de la Judicatura ratificó y notificó a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia sobre su proceso de evaluación. Son 12 los magistrados que superan los 80 puntos. Los aspirantes tienen un plazo de 5 días para las impugnaciones respectivas. Se ha trabajado con un equipo técnico para escoger a los jueces y conjueces del Consejo Nacional de la Judicatura. Así lo expresó la propia presidenta María del Carmen Maldonado. Los resultados de la evaluación fueron notificados el pasado 24 de octubre, un procedimiento que se efectuó de forma individual y detallada. De 21 jueces de la Corte Nacional, 2 jueces se retiraron por renuncia previa. De los 34 magistrados entre jueces y conjueces, tenemos un listado preliminar de 7 jueces que permanecerían en la Corte Nacional y de 5 conjueces.
Dicha notificación se realizó una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura analizó y aprobó el informe final. Son 12 los jueces y conjueces que superan los 80 puntos de calificación. Entre los primeros puntuados está Aguirre Suárez María Paulina Elizabeth con 90.77, seguidos a Gisela Rodas Iván Patricio con 90.31 y en tercer lugar Rodríguez Ruiz Marco Javier con 87.39. Solamente entonces nosotros podremos indicar a ustedes quiénes de manera definitiva son los jueces que se quedan en la Corte Nacional, los conjueces, y quiénes no, por efectos de la evaluación. Los jueces y conjueces evaluados podrán solicitar la reconsideración de sus calificaciones dentro del término de 3 días desde la notificación. De allí queda un plazo de 5 días para que el Pleno del Consejo de la Judicatura pueda resolver. Informó Carlos Julio Gurumendi. Miembros del comité que apoyaron el proceso de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia se mostraron satisfechos. Aseguran que los resultados se eliminarán a alcanzar una justicia independiente y transparente. Legal y transparente, así calificó Víctor Granda, miembro del Comité de Apoyo para la Evaluación de los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, tras la culminación de este proceso que llevó adelante el Consejo de la Judicatura y que dice trasladaría a este alto tribunal a un solo objetivo. Que mejore la calidad de la función judicial, que se seleccione y que queden en el cargo las personas más idóneas. Y con ello concuerda otro de los miembros del comité, Vladimiro Álvarez, para quien las 3 fases de evaluación, escrita, oral y análisis de la calidad de las sentencias, permitieron calificar integralmente a los magistrados. Aquellos miembros de la Corte Nacional de Justicia que no hayan llegado por lo menos al 80% de la calificación, 80 sobre 100, entonces podrían, por decisión del Consejo, ser removidos de su función. Sin embargo, ambos aclararon que quienes estén por debajo de los 80 puntos podrán impugnar. 3 días hábiles para que los jueces o conjueces impugnen la decisión que se les ha notificado, decisión que, insisto, es del Consejo de la Judicatura ya, no nuestra, y luego pues en los días subsiguientes, 5 días subsiguientes, el Consejo tiene que contestar esas impugnaciones. Señalan que luego de ello y una vez que se emita el criterio final, el Consejo de la Judicatura, en el caso de que existan jueces y conjueces removidos de sus cargos, debería hacer reasignaciones temporales para así garantizar la administración de justicia hasta que se realice la designación de los nuevos magistrados. Un proceso de selección siempre implica un trámite que no es corto, sino que es un proceso de selección que necesariamente obliga a realizar todo un trámite de convocatoria, de calificación, de estimación, hasta que se seleccione a las personas más idóneas en el ejercicio del cargo. Finalizaron resaltando que el Consejo de la Judicatura deberá iniciar este mismo proceso de evaluación a otros niveles de operadores de justicia, como cortes provinciales, para buscar independencia y transparencia en la administración de justicia en el Ecuador. En Quito informó Adriana Rojas. En la Asamblea Nacional ya se evalúa la posibilidad de eliminar las pensiones vitalicias a exmandatarios. Estos han reaccionado de manera diversa sobre el tema. La Comisión de Trabajadores tramita 5 proyectos de ley para reformar o derogar el artículo 135 de la Ley de Servicio Público, que establece el pago vitalicio de una pensión a las máximas autoridades del Estado. Es así que de las arcas nacionales se paga cada año más de $1 millón a expresidentes y exvicepresidentes. Este dinero en varios casos es recibido por hijos o esposas, como por ejemplo, en la lista de beneficiados consta Rosa Puley, esposa del expresidente Abdalá Bucaram, Paola Mawat, hija del expresidente Yamil Mawat, y Pierina Correa, hermana de Rafael Correa. Cada una recibe $4.226.25, que corresponde a la pensión. Los financieros, previo a hacer el pago, previo a hacer constar en la lista, debieron solicitar todos los documentos de soporte
conforme determina la norma de control. A decir de Paola Vintimilla, proponente del proyecto de ley cuando era asambleísta en 2018, que hayan estas beneficiadas contraviene la norma, pues la LOCED establece en el artículo 136 que el beneficio se dará a terceros si es que el expresidente o vicepresidente ha fallecido, sus hijos son menores de edad o tienen alguna discapacidad. Les pido, hagan una investigación profunda, pidan a la Contraloría que se investigue por qué se está otorgando estos dineros. Pero además de la inconformidad por el beneficio a terceros o que la pensión la reciban exmandatarios que no terminaron sus periodos, también se cuestiona el caso de Jorge Glass, quien recibe como ex vicepresidente su pensión, pese a haber sido procesado y sentenciado por el escándalo de Odebrecht. Entre los exmandatarios hay diversos criterios sobre si procede o no el retiro de sus pensiones. Abdalá Bucarán lo rechazó de plano. La pensión que me dan, deberían pasar 100 años de cobro para poder cubrir la deuda que absorbí en 20 años de exilio. Mientras que Lucio Gutiérrez se mostró a favor de la eliminación. Está bien que eliminen las pensiones vitalicias, pero está mal que se dejen utilizar y que no se recupere $1 del dinero robado. Pero por su lado, el expresidente Correa no se ha pronunciado ni a favor ni en contra. Lo que sí es que aclaró que su hermana Pierina no se beneficia de esta pensión. Pierina Correa no es beneficiaria de nada, es mi pensión, que pedí que la depositen en su cuenta porque no resido en el país, pero necesito pagar abogados y otros gastos en Ecuador. Informó Carolina Basante. Líderes de organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades indígenas confirmaron el denominado Parlamento Popular, en el cual se elaborará una propuesta de modelo económico encaminada a superar la crisis económica. Con un ritual de purificación espiritual se instaló el denominado Parlamento Popular, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, con el objetivo de armar una propuesta de modelo económico que combata la crisis que atraviesa el país. Nos hemos convocado, compañeros, para trabajar, para pensar, para discutir, para debatir un proceso importante, para discutir un nuevo modelo económico de nuestro país. Muchos no hemos sido oídos durante estos 12 años de década ganada. Pero creo que hoy, hermanos, tenemos que romper. Cita de trabajo que se desarrolló a puerta cerrada, a la cual asistieron representantes de organizaciones sociales, sindicales, pueblos y nacionalidades indígenas de las 3 regiones, así también estudiantes, activistas políticos y más sectores. En este marco ya se barajean algunas propuestas con miras a una mayor recaudación para el fisco. Ya se ha hablado el tema de las personas que tengan vehículos más de $50.000, $60.000, se ha hablado del tema también la reducción del salario, se ha hablado también la renegociación del petróleo. Esta convocatoria será luego de que el Consejo Ampliado analizara el avance del nuevo decreto, en el cual se regularán las tarifas de los combustibles y una evaluación de los 11 días de protesta. Nos han calificado de cualquier forma, compañeros, y con lágrimas hemos dicho: no somos de esos pueblos, no somos terroristas, no somos guerrilleros, no somos subversivos. Somos pueblos valientes que con dignidad reclamamos el respeto de nuestros pueblos, compañeros y compañeras. Aunque no se detalló una fecha exacta, la propuesta que de aquí resulte se presentará en la mesa del diálogo. En Quito informó Adriana Rojas. Hay preocupación en el sector empresarial por la Ley de Crecimiento Económico que es tramitada en Asamblea Nacional. A decir de la Cámara de Comercio de Quito, se trata de una norma recaudatoria que encarecería la vida de los ecuatorianos. Para Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Quito, la llamada Ley de Crecimiento Económico tiene un concepto recaudatorio que, al contrario de impulsar la competitividad o la inversión extranjera, desincentiva a gran escala el crecimiento económico del país. Debería llamarse Crecimiento de la Recaudación para el Ministerio de Finanzas, así debería llamarse el proyecto. Critica las reformas en materia tributaria que dice solo encarecerá la vida de los ecuatorianos. Están cobrando más impuestos, están aumentando la recaudación para el fisco por medios del sector productivo y por medio del ciudadano. Además, que plantea que la norma castiga al sector empresarial para mantener el gasto público. Los 16.400.000 ecuatorianos tengamos que seguir manteniendo a esos 600.000 empleados públicos. Es por eso que desde la Cámara de Comercio de Quito se plantean varias alternativas. La una es
trabajar en una simplificación de impuestos, no solo para las empresas que facturan hasta $300,000, sino para las empresas que facturan hasta $500,000. También lo que promovimos nosotros es subir las deducciones a la clase media, que la gente consuma más, para que el Estado recaude más. Y otra propuesta es que bajen el gasto público. Esto habría sido compartido con el Ejecutivo, sin embargo, no fueron acogidas las propuestas que ahora serán llevadas a la Asamblea Nacional. Este sábado, la Comisión de Régimen Económico los recibirá, informó Carolina Basante. Tras los cuestionamientos de la Federación de Cámaras de Comercio a la reforma tributaria, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que la contribución que deberían pagar las empresas que vendan más de $1 millón anuales les representarán valores manejables. Una discusión un poquito más profunda de lo que... Las observaciones salen del mismo foro que presidió antes de su designación y señalan: la contribución de las empresas cuyas ventas anuales superen el $1 millón afectan la competitividad. Pero el ministro Martínez cree que se trata de un aporte que no debería alterar a nadie de las 10.400 empresas que estarían abocadas. Una empresa que facturó en el año 2018 $1 millón tendrá que generar una contribución de $1.000. Nos parece que es bastante manejable. Hemos buscado que esta tarifa sea progresiva. Pero que el gobierno está abierto. Para eso ha sido el diálogo, antes y después de los 11 días. Insistió además en los beneficios para las pequeñas empresas. Estamos creando un sistema simplificado de tributos. ¿Qué implica esto? Que las microempresas pueden acogerse a este sistema para que tengan menos tramitología. Sobre el decreto que sustituirá al 883, precisó que en el caso de las gasolinas extra y eco, se analiza establecer una tarifa diferenciada únicamente a las actividades comerciales y productivas, pues hoy el egreso total asciende a 400 millones. Lo del diésel es más denso. Genera un egreso de casi $1.000 millones. Así es, efectivamente, el subsidio del diésel son cerca de $1.000 millones, termina afectando una cadena de valor mucho más amplia. El diésel es utilizado en el transporte público, en el transporte de mercancías. Lo dijo durante un conversatorio organizado por Aer Guayas. Finalmente cuestionó la campaña de desinformación y noticias falsas. No es cierto tampoco que el gobierno quiere reducir los salarios, no es cierto que se va a subir el IVA. Sobre un proyecto que dice, solo busca el crecimiento económico, informó Jorge Escobar. Este viernes, la superintendente de bancos, Ruth Arregui, fue recibida por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. La funcionaria brindó sus aportes respecto del proyecto de reformas tributarias, el sigilo bancario y la capacidad sancionadora de la superintendencia. Fueron dos de las preocupaciones expuestas. Durante su exposición, la superintendente de bancos, Ruth Arregui, manifestó su preocupación respecto del sigilo bancario. A su parecer, el mandato constitucional es claro y esta información debería continuar siendo resguardada solo por dicha institución. En el proyecto está una propuesta en donde se dice que la COSEDE, que es la Corporación de Seguro de Depósitos, debería tener información irrestricta. Entonces, yo por eso hacía esta particularidad. Partiendo de esto, la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control solicitó que la superintendencia envíe por escrito el sustento de lo que plantearon. Yo estoy convencido de que recibiendo cada uno de los aportes que estamos haciendo aquí en la comisión, más el debate de los comisionados, vamos a tener una mejor reforma económica. Respecto del estado de la banca, la superintendencia de bancos aseguró que se encuentra estable y sólida. Y lo que nos dice la superintendenta de bancos es que hay que cuidar a la banca y hay que aperturar a la banca actores diversos. Yo, por ejemplo, soy consciente, y así lo dijo ella, debe facilitarse la participación de la banca extranjera, ¿por qué no? De otra parte, otro punto que preocupa a la super de bancos es su capacidad sancionadora. Nosotros, de acuerdo a la propuesta que ha presentado el Ejecutivo, nos da la capacidad en el sentido de que dice que tenemos la facultad para sancionar, pero el COA establece, el Código Orgánico Administrativo establece que tiene que estar identificado, tipificado cómo es el régimen de sanción, porque si no, no se puede ejecutar. Para tal efecto, dicen, se necesita una redacción clara, pues el control que ejercen es hacia la banca privada, pública y la seguridad social. Que se diga claramente cuáles son las sanciones,
que se tipifiquen las sanciones y que se tipifique la fuerza con la que se ejercen las sanciones y que las sanciones además sea un único régimen de sanciones para todo el sector controlado. Dentro de quienes brindarán sus aportes en los próximos días están los representantes de las cámaras de comercio de las diferentes provincias. Los comisionados esperan hasta este lunes tener aprobado el informe que permita realizar en el Pleno el primer debate del mismo antes del feriado, informó Javier Rosero. Varios representantes de la Coordinación de Maestros Jubilados del Magisterio denunciaron una supuesta falta de pago de los incentivos jubilares. Sin embargo, el Ministerio de Educación aseguró que el Gobierno Nacional ha cumplido con los desembolsos de acuerdo al cronograma establecido. Varios representantes de la Coordinadora de Maestros Jubilados de algunas provincias del país anunciaron que menos de la mitad del total de exdocentes del magisterio a escala nacional han percibido su incentivo jubilar. Esto luego de que en el mes de julio se declararan en una huelga de hambre. Estamos comprobando en las provincias que no se está cumpliendo el acuerdo. El acuerdo lo señala con toda claridad el pago a todos los maestros jubilados desde el 2008 hasta el 2019. De acuerdo al gremio, al parecer las validaciones de documentos entregados por los maestros jubilados en los distritos y zonales han demorado, por lo que no se ha podido aprobar en los ministerios de Educación y Finanzas el desembolso del dinero. A mis compañeros jubilados desde el 17 hasta el 19 no se les recibe los documentos para avalizarles y legalizarles el pago al que tienen derecho. Sin embargo, la ministra de Educación aseguró que el Gobierno Nacional ha cumplido con los pagos de acuerdo al cronograma establecido para este año. Y hemos cancelado a más de 18.000 jubilados, más del 75% de los jubilados han sido beneficiarios. La secretaria de Estado enfatizó que el Gobierno respetará el acuerdo llegado con la Coordinadora de Maestros Jubilados, pues existe el dinero necesario para realizar los desembolsos. 350 millones de dólares más 10 millones en efectivo, que son los que ya están terminando de pagarse hasta que acabe el año. Después del resto, si es que queda un restante, irá para el 2020. Informó Sofía Vintimilla. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, cumplió agenda en la provincia de Los Ríos, donde entregó un plan habitacional, créditos SOS y una carretera. Difíciles, creo que si las explicamos bien como lo estamos. El primer punto en la agenda del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, fue dialogar con los moradores del Plan Habitacional San José en el cantón Quinsaloma, comprendido por 54 casas. Aquí hay una inversión que comprende de $1.298.000. Aquí encontramos a don Nicanor y también a Paola, propietarios de 2 viviendas cuyas vidas cambiaron al llegar a San José. Sí, yo voy arrendando con mis 2 hijitos. Tengo 7 años que tengo los 2 niños yo. Ambos los tengo estudiando aquí en la Escuela Villamarín. Yo soy padre y madre para ellos. En el auditorio de la Universidad de Quevedo se entregó 7 créditos SOS con un 8,9% de interés. Entregamos créditos a personas que obviamente se quedaron sin flujo por el efecto de no haber trabajado durante 12 días. El presidente de la Asamblea, presente en el evento, mencionó que en los próximos días la Asamblea Nacional creará una ley para emprendedores. Para poder generar políticas y buscar en el emprendimiento una alternativa adicional del desarrollo del país. El vicepresidente se refirió a los subsidios. No ha servido. Y lo que no funciona se debe de corregir, por más que sea impopular. También mencionó la importancia de los créditos. Sí, volverles a dar una oportunidad a quienes perdieron todo en estos 12 días de vandalismo y de destrucción. Al final de la jornada se entregó el mantenimiento integral de la vía Quevedo-El Empalme en un tramo de 17 kilómetros con un costo aproximado de $3 millones. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Momento de nuestra primera. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Un ciudadano extranjero está involucrado en el crimen de un reo que se registró en la penitenciaría de Guayaquil. A continuación, los detalles. Alrededor de las 19:30 del jueves, la situación se alteró una vez más al interior de la cárcel de Guayaquil. Esta vez, el percance se originó en la celda 4 del pabellón 1A del centro de detención provisional. Tenía varias puñaladas, la cual le provocó la muerte. Inmediatamente nosotros empezamos a revisar cámaras de video y a los causantes se les detuvo nuevamente.
El fallecido tenía 33 años, contaba con 10 antecedentes policiales por diversos delitos, tales como robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Sus atacantes eran más jóvenes, uno de ellos de 23 años y el segundo, un ciudadano venezolano de solo 20 años. El venezolano se encontraba por una tentativa de asesinato y el ecuatoriano por robos y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Las causas estarían relacionadas a constantes riñas que se daban al interior de la celda 4 entre los victimarios y el actual fallecido. Ningún otro PPL nos pudo manifestar cuál fue la motivación que llevó a provocar la riña en el interior de esta celda. Informó José Morales. 4 ciudadanos venezolanos serían los responsables de robar un taller mecánico ubicado en el sector de Cotocollao. Gracias a la tecnología, la policía logró recuperar parte de las herramientas. El teléfono de uno de los detenidos delató la ubicación de los sospechosos. Nadie sabe los sentimientos de nadie, dice un refrán popular. El propietario de un taller mecánico de alguna forma estaba más tranquilo. Hace 3 meses la dueña de casa arrendó el inmueble a una pareja de venezolanos sin saber que los cuidadores vieron en las herramientas dinero que necesitaban. Sustrayéndose un compresor de aire, una soldadura, 3 plantas generadoras de energía y electrodomésticos. La amabilidad de los extranjeros hizo que a los pocos días se ganen la confianza de todos, se movían por todo el taller, sabían dónde estaban las herramientas y equipos de mecánica, esperaron varias semanas para dar el golpe delictivo. Cuya acción para realizar el suceso delictivo fue mediante la ruptura del candado de la puerta principal de ingreso. Una mañana cuando llegó el dueño del taller se topó con el candado roto, la puerta semiabierta y sus herramientas desaparecieron. Se quedó sin poder atender a los clientes, se les llevaron en llaves y motores cerca de $10,000. En el cual procede inmediatamente a la aprehensión de 4 ciudadanos, 2 varones y 2 mujeres. Pidió ayuda a la policía, como tenía el número de uno de los inquilinos. La tecnología fue clave. El celular los llevó hasta el sector de Rancho Alto, en un departamento que arrendaron hace pocas horas. Guardaron todo lo que se llevaron de la mecánica. Con la colaboración de la propietaria del domicilio ingresan al mismo, en el cual pueden visualizar con una persona perjudicada las pertenencias sustraídas. Además, los uniformados encontraron un arma de fuego tipo escopeta con 16 cartuchos y una pistola negra de juguete. En Quito informó Iván Casamen. Una adolescente reportada como desaparecida fue localizada en el sur de Quito. La menor estaba en compañía de su enamorado y otra persona. En la vivienda allanada, la policía encontró drogas, celulares, pastillas, entre otros objetos. Se fue de la casa el pasado lunes sin avisar ni dejar recado alguno. Sus padres la buscaron por todo lado, incluso en otras ciudades. La denuncia de la desaparición de Carla, de 16 años, llegó a manos de la DINAPEN en medio de los trabajos investigativos. Un importante dato apareció. Con la ayuda de la DINAPEN y toda la denuncia, pues llegamos a ubicarle a mi hija por Buenaventura, en Chillogalla. La policía ingresó en flagrancia, encontró a la menor en compañía de su enamorado, un joven de 22 años y otro también mayor de edad. Aparentemente los amigos estaban bajo efectos de alguna sustancia psicotrópica. Y lo ubicamos en circunstancias dolorosas, penosas para nosotros como padres, encontrarle en esas circunstancias totalmente drogados. El calvario de los padres de Carla de alguna forma se acabó, pero el ver que no estaba en sus 5 sentidos les partió el alma. Les abandonó por voluntad propia, dejó el colegio para, entre comillas, ser comprendida y feliz en un mundo peligroso e irreal. La droga les lleva a la cárcel, a la muerte, y tarde o temprano se les duerme el diablo. En la pequeña casa, los uniformados encontraron 21 fundas plásticas que contenían marihuana tipo creepy. Supuestamente era de consumo familiar, además de cables de cobre, armas blancas, pastillas, celulares, entre otras evidencias que algo raro pasaba. La sorpresa nuestra resulta de que una vez que ingresamos a rescatar a la menor, encontramos a estos 2 personas adultas con posesión de sustancias ilícitas y otros artefactos. De ahí algunos consejos de la DINAPEN a los padres: que escuchen a los hijos, que pongan atención de las amistades que frecuentan. El camino de las drogas está a la vuelta de la esquina, donde si no cae puede tropezar.
pero la confianza puede hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Como padres, tratar de controlar, de vigilar a sus hijos, dar afecto, más que todo comunicación con los mismos. Un caso de desaparición resuelto, aunque el camino para los padres de la menor aún será largo. En Quito informó Iván Casamen. Tras la sentencia de 9 años y 4 meses que recibiera Néstor B., párroco de Guápulo, varios moradores del sector dicen sentirse consternados por lo ocurrido en su comunidad. A decir de los vecinos, este sería un hecho aislado que dividió los criterios de sus pobladores. Una tensa calma es la que se percibe en la parroquia de Guápulo, ubicada al nororiente de Quito. Este fue el centro de atención el pasado febrero, luego de que se hiciera pública una denuncia de un supuesto abuso sexual hacia una niña de 10 años por parte del párroco Néstor B., hecho que habría causado la ira de los familiares y allegados a las víctimas, quienes detuvieron al clérigo e intentaron lincharlo y encararlo para que confesara el acto. Siendo el párroco de aquí del barrio. No, padre, la niña no va a mentir, padre. Tras varias investigaciones del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, sentenció al sacerdote a una pena de prisión de 9 años y 4 meses, así como también se ordenó el pago de $5.000 como reparación integral, además del tratamiento psicológico que la víctima y su familia debe recibir. A decir de moradores del sector, este tema tomó por sorpresa a la comunidad, ya que por muchos años trabajaron junto al religioso en varias actividades. La sentencia del padre, una sorpresa, al menos para mí, ¿no? Que, como digo, yo le he conocido al padrecito y fue una excelente persona. Pero el silencio y hermetismo está presente en los vecinos de Guápulo, cuando muchos prefieren evitar el tema, aunque más allá de ser un caso aislado, marcó la historia de un sector insigne en la capital. Es bastante delicado el hablar del padre y que de esa manera que mejor es callarse. El demonio trabaja en eso, ¿no? Y desgraciadamente se dejó llevar el padre también. La Fiscalía también anunció que el ciudadano sentenciado enfrentaría otro proceso penal por el supuesto delito de violación a la hermana de la víctima. Casos como estos fueron exhortados por el máximo líder de la Iglesia Católica, quien se comprometió a velar por la estabilidad de los denunciantes y evitar que la confianza de los feligreses se pierda y los aleje de la institución clerical. Quienes salieron perjudicados fue la Iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente dejó de tener un poco más de vocación. Lo que sí aleja estas situaciones es a la asistencia, por ejemplo, a las misas, pero a cierta parte del barrio creo que sí, pero no a toda la comunidad. Informó Mauricio Sánchez. Recorremos el país. En Chimborazo, un deslave se llevó la mesa vial en Quimiac e aisló a 12 comunidades. La carretera permanecerá cerrada al menos 4 días más. Los habitantes no pueden sacar sus productos y su movilización es compleja. Maquinaria del municipio de Riobamba ha llegado hasta el lugar del deslave, que dañó en su totalidad la mesa vial, dejando incomunicadas a 12 comunidades. Al parecer se ha calculado el tiempo de la reapertura, al menos en 4 días. Toca hacer un recorrido completo para ver hasta dónde avanzan los daños y ver los trabajos en sí a realizarse luego de esto. Se estudia la posibilidad de realizar una variante, pero también buscan salvaguardar la integridad de los operadores por la inestabilidad del terreno. En realidad tenemos que hacer el análisis para una nueva propuesta, en todo caso para que no haya ningún otro inconveniente y claro, y principalmente también salvaguardar la integridad de los trabajadores a la vez. Mientras tanto, moradores de las comunidades siguen haciendo transbordo, pese al peligro que representa cruzar por el montón de escombros. No hacer más ni los productos, no se puede sacar nada. Estoy llevando un poco de leche así para poder llevar un poquito esto a la casa. Al momento indican que no pueden sacar sus productos, en especial la leche, la cual producen en el sector. A pasarnos fácilmente nuestros hijos al estudio y traer los productos, cuánta cosa mismo hace falta. Por otro lado, el deslave habría afectado a un canal de riego que beneficiaba a más de 100 familias. Afecta a todas las plantaciones, áreas de riego, que somos más de 220 hectáreas de riego. Aspiran que el mal temporal no siga afectando la vía y puedan volver a estar comunicados y sobre todo fuera de peligro. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.
Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un buen fin de semana, todos nuestros mejores deseos para ustedes. Abrazo grande.